Vamos a dar por inaugurado este tercer ciclo año 2025 de este octavo seminario internacional que tiene como título Del pizarrón a la inteligencia artificial. Revoluciona tu clase con juegos. Aprende a utilizar Mobi para educar como los expertos. El mismo que está a cargo del CEO Germán Lanfranco, él nos acompaña desde el hermano país de Argentina y entre los suscritos nos acompañan, posiblemente en horas posteriores también ya lo van a tener, el video, desde Estados Unidos, México, Ecuador, República Dominicana, El Salvador, Argentina, Panamá, Perú capital e interior. Puede dar inicio a su presentación, maestro. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y, por supuesto, a ustedes, los docentes de distintas partes que están acompañándonos, tanto aquí en el vivo como también a los que están aprovechando la grabación que facilita luego el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial. Comenzamos entonces con este abordaje de lo que es la educación a través de la inteligencia artificial y las metodologías activas. Me confirma, Daniel, si ustedes están allí viendo la Sí, pantalla. sí, maestro, correcto, se visualiza. Perfecto. Vamos a comenzar aquí entonces. Bien. Les decía que en esta ocasión lo que vamos a enfocarnos no es tanto la parte filosófico-reflexiva de cómo la inteligencia artificial está impactando en el mundo de la educación, sino que en este recorrido que vamos a hacer hoy vamos a ir a lo concreto. Vamos a generar contenidos que vamos a poder aprovechar en nuestra aula. Para ello vamos a utilizar tanto la plataforma móvil también como la solución de inteligencia artificial para poder desentrañar cómo nos estamos adaptando los docentes a esta nueva posibilidad, a esta nueva tecnología, a esta nueva ciencia que está sacudiendo el tablero. Ya lo desarrollamos en espacios anteriores de este seminario de inteligencia artificial del Instituto Peruano, pero vamos a retomar rápidamente cómo es que llegamos hasta aquí desde la educación. ¿Qué buscamos los docentes cuando queremos enseñar, cuando queremos educar a nuestros alumnos? Los docentes buscamos generar una experiencia en nuestros estudiantes para que esa experiencia se afiance en los conocimientos que cada uno tenemos en nuestro cerebro. Entonces, ¿cómo es que a lo largo del tiempo hemos generado esta experiencia en los estudiantes? La educación fue, es y va a ser siempre una historia de narrativas. Es con la narrativa que los docentes enseñamos o propiciamos la enseñanza. ¿Y cómo comenzó esto? Allá al principio de los tiempos de la civilización, cuando los seres humanos nos empezamos a enseñar unos a los otros a través del ejemplo y a través de la posibilidad de comunicarnos, empezamos en las aulas con el hablando, lo que yo estoy haciendo ahora. En este mismo momento, como docente, estoy yo intentando generar una experiencia en sus cerebros para dejarles la idea de lo que quiero transmitirles, de lo que quiero que se genere con esta intervención que estamos haciendo. Entonces, al principio lo hicimos hablando. A medida que fue pasando el tiempo, incorporamos al habla el recurso de la imagen con las pizarras. Podíamos escribir, hacer gráficos, esquemas en un pizarrón. Por eso el nombre de este encuentro, de esta charla, del pizarrón a la inteligencia artificial. Porque este formato de un docente hablando con una pizarra que le hace de acompañamiento visual en este esquema, tiene muchísimos años, muchísimos siglos de anclaje en nuestro sistema educativo, que incluso se ha ido adaptando con el tiempo, porque fíjense en este momento,
yo también estoy usando como un pizarrón. El pizarrón es la pantalla que ustedes están viendo ahora. O sea, ustedes me están oyendo a mí, pero además están viendo el apoyo visual que yo tengo, que es esta pantalla que yo les estoy compartiendo aquí. Entonces, continuando con nuestra historia de narrativas, tenemos que al principio de los tiempos empezamos hablando y luego la evolución nos llevó a incorporar el apoyo visual en un pizarrón, por ejemplo. Continuando con el paso del tiempo, llegaron a la educación los libros con la posibilidad de dejar registro escrito de la información, de los conocimientos y transmitirlos también de esta manera, ¿no? Es decir, hablando con apoyo visual y también con el registro de los libros, que cuando uno escribe en un libro, también está buscando eso a través de la distancia geográfica, porque los libros yo puedo escribirlos, por ejemplo, en Perú y puede leerlos alguien en Francia. Es decir, la información viaja geográficamente, pero también viaja a través del tiempo, en una sola dirección, pero viaja. Por ejemplo, alguien ha escrito un libro, Julio Verne escribió un libro hace 200 o 300 años, y hoy lo leo yo, me sumerjo en ese universo que planteó Julio Verne varios siglos después. Y ahí se está generando esa magia de la comunicación, de hacer emerger un universo donde yo estoy sumergido dentro y donde puedo aprender, puedo vivir esas experiencias. Entonces, fíjense qué poderoso. Por eso los invito a que reflexionemos sobre cómo es que hemos transitado la civilización, la historia de la educación, para entender cómo estamos parados aquí y de esa manera poder tener insumos para ver hacia adelante, para extrapolar hacia adelante cómo es el derrotero que estamos siguiendo o que podríamos seguir. Y bueno, ya llegando mucho más a nuestra época actual y avanzando en el tiempo y avanzando en la ciencia y la tecnología, llega la posibilidad del cine a las escuelas. ¿Se acuerdan cuando aparecieron las video reproductoras? Que uno podía ir a un videoclub y alquilar una película, un documental, y después proyectarla en el aula con nuestros alumnos. O siendo nosotros estudiantes en aquella época, ¿cuántas veces llegaba el profesor con una película? Porque esa película, en su trama, en la historia que tiene, en la información que tiene, nos proponía cosas que nos pueden servir en el aula. Eso de hecho sigue siendo válido todavía, ¿no? Ahora ya no es con la videocasetera, ahora es con los reproductores de video que tenemos ahora, con YouTube, con las plataformas de streaming. ¿Cuántos de ustedes, docentes, utilizan su cuenta de Netflix, por ejemplo, o de Disney, o la que sea, o el propio YouTube, para proyectar algo en el aula que tiene valor como propuesta didáctica para la clase? Entonces, fíjense, repasamos rápidamente. Empezamos los docentes allá en el inicio de los tiempos hablando para enseñarle a nuestros alumnos. Luego nos apoyamos en pizarrones con esquemas visuales, incorporamos los libros e incorporamos la posibilidad del cine, la posibilidad de la imagen en movimiento, el sonido, la música, con todo lo que eso implica. Pero la tecnología no se quedó quieta, nunca se queda quieta, vaya si lo sabemos. Avanzó y llegamos a esta era donde las computadoras y los recursos interactivos aparecen, llegan los videojuegos también, y empezamos a captar la atención de nuestros estudiantes con esta fascinación que producen todas estas posibilidades. E incluso la que ya está llegando y se está empezando a hacer cada vez más accesible, la de los universos virtuales, la realidad virtual o la realidad aumentada, donde nos va a permitir sumergirnos de una manera mucho más realista, mucho más parecida a lo verdadero, para que las experiencias que uno vive sean mucho más poderosas todavía y lograr así aprendizajes significativos. Entonces, en este recorrido de miles de años por la historia, la trayectoria de la educación, hemos pasado desde simplemente hablar, aunque es muy poderoso, a complementar el habla con todas estas posibilidades que les he estado nombrando y que no se excluyen entre ellas. Porque que yo utilice una película en el aula no significa que no pueda utilizar el pizarrón o que ahora pueda utilizar también la inteligencia artificial.
No se trata de reemplazar, sino que la invitación es a incorporar, a aprovechar con mucho criterio para ver cuándo es conveniente cada formato. Y aparece aquí en este diálogo que tenemos el elemento, el recurso educativo, el videojuego. Todos sabemos lo que es un videojuego, sea porque lo jugamos o porque hemos visto jugarlo. ¿Sí? Ya no hay que explicar eso. Pero sí hablemos de los componentes esenciales que tiene un videojuego educativo, y ya vamos a pasar a la práctica, pero es necesario entender esto. En un videojuego educativo, ¿qué componentes encontramos y que a mí como docente me van a resultar interesantes o útiles para aprovechar? Bien, por empezar, encontramos que el videojuego, por ser un juego, tiene el aspecto lúdico, ¿sí? Esa es una de las patas centrales que tiene este recurso. Hay que jugar. Eso, el hecho de jugar es lo que lo hace desafiante, es lo que lo hace atractivo, es lo que lo hace motivador, ¿verdad? Además del aspecto lúdico, los videojuegos normalmente presentan una narrativa, una historia. Cada juego se sumerge en un mundo de ficción que puede estar alineado con la realidad, pero tienen este componente. Y esta narrativa muchas veces puede ser interesante para nosotros los docentes. Por ejemplo, en un juego que recrea una batalla de la Segunda Guerra Mundial, estos juegos bélicos donde yo soy un soldado, si yo fuese un profesor de historia o de geografía, ¿cuánto puedo aprovechar de eso, verdad? Es decir, fijarme cómo era la época, porque nos estamos trasladando a los distintos lugares y poder vivir las experiencias, salvando las distancias y todo entre comillas, pero sigue siendo válido. Puedo vivir las experiencias de esos soldados, por ejemplo, que estaban en ese conflicto y ver en el entorno cómo eran los entornos, cómo eran los lugares, cómo era la geografía, la vestimenta, qué tipo de tecnología había en esa época y demás. Es decir, la narrativa de un juego me permite trabajar muchísimo en el aula, me brinda muchísima información. Tienen, además, los videojuegos, todos en general, y los videojuegos educativos en particular, una capa de arte, ¿sí? Los gráficos, las imágenes, la música, la propia historia es el arte también, ¿verdad? Y eso los enriquece desde el punto de vista estético y visual, pero también nos ayuda a educar desde estas competencias, porque los seres humanos somos arte también. Y por supuesto, los videojuegos educativos, además de estas patas que les acabo de nombrar, y que son las patas que tienen todos los videojuegos educativos pueden además tener contenido educativo. Es decir, yo le agrego además a todo esto que está aquí, contenido que a mí me interesa específicamente porque tiene el valor educativo que yo quiero trabajar en la clase. Y estamos aquí en el año 2025, donde la inteligencia artificial, que ahora es una inteligencia artificial agencial, llega al mundo, ¿sí? Y en particular, lo que más nos interesa a nosotros, a las metodologías activas en educación con la posibilidad de los videojuegos educativos. A propósito de una inteligencia artificial agencial, si han utilizado o utilizan ChatGPT, habrán visto que hace un par de días se habilitó ya para el público algo que se venía hablando mucho, un agente. Creo que todos ya conocemos que la inteligencia artificial la tenemos aquí entre nosotros y le podemos hacer preguntas, dar órdenes y con eso obtener resultados. Y de nuevo hago la referencia, en este mismo espacio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, en seminarios anteriores ya hemos hablado profusamente de todo esto y hemos reflexionado y hemos estado intentando imaginar cómo lo aprovechamos en el aula. Bueno, ahora ya está llegando aquí. ¿Qué es esto de la nueva funcionalidad de agente inicial que tiene, por ejemplo, ChatGPT? Fíjense, ¿puede este agente de inteligencia artificial hacer investigaciones por mí en Internet? Porque ustedes dicen, claro, pero si yo uso Google y le hago una pregunta a Google o busco en Google, ¿qué hace el motor de búsqueda? Busca información y me la trae.
Pero eso no es lo que yo hago cuando yo estoy interesado en buscar un tema particular. Cuando yo estoy interesado en buscar un tema particular, ¿cómo es la dinámica que se da con el buscador de Google, por ejemplo? Hago una búsqueda, sí, lo mismo que hace Google, pero cuando yo encuentro algo de información, la leo, la asimilo, la interpreto y encuentro allí algún dato, algún detalle que me requiere o me obliga a hacer una nueva búsqueda. Entonces hago una nueva búsqueda y voy documentando lo que encuentro y esa nueva búsqueda seguramente me produzca nuevos resultados. Yo los analizo, los asimilo, los leo y eso me lleva a plantearme nuevas preguntas, nuevas hipótesis que me obligan a seguir buscando más. Bien, fíjese que ahí es un paso iterativo con el buscador lo que yo voy haciendo. Es decir, voy buscando, voy encontrando, voy iterando y eso me puede llevar, si ustedes lo han hecho seguramente, minutos, horas o hasta incluso días. En mi caso particular, muchas veces en cuestiones que a mí me interesaban, yo me he pasado días enteros a lo largo de una semana, por ejemplo, haciendo búsquedas, investigando un tema para comprenderlo, para asimilarlo de manera cabal. Bien, aquí la inteligencia artificial ya nos está proponiendo un agente que hace eso por nosotros. Se trata de utilizar esta función que dice investigar a fondo o búsqueda profunda, como se la suele conocer, y cuando yo le hago una pregunta, y la voy a disparar ahora antes de que hablemos más, porque justamente como va a estar trabajando, haciendo todo este proceso, puede demorar unos minutos. A esto no lo ensayé antes con esta búsqueda en particular, porque como les digo, es muy nueva, pero sí lo vamos a hacer aquí juntos. Por ejemplo, si quisiéramos saber cómo, vamos a ver, ajustar el teclado, aquí, permiso, cómo es la adopción de la inteligencia artificial por parte de los docentes de, le vamos a poner de Latinoamérica, con respecto a otras partes del mundo y con foco en la utilización de las metodologías activas pensadas, le vamos a agregar esto porque es importante, pensadas desde la planificación de secuencias didácticas en retrospectiva. Bueno, ustedes son docentes, saben de todas estas cosas que estoy hablando, pero vamos a ver que la inteligencia artificial investigue cómo es la adopción de la inteligencia artificial por parte de los docentes de Latinoamérica, comparándola con respecto a otras partes del mundo y con foco en esto, ¿no? En la utilización de las metodologías activas pensadas desde la planificación de secuencias didácticas en retrospectiva. Si no han oído hablar esto de las secuencias didácticas en retrospectiva, se trata de pensar la secuencia didáctica al revés. Es decir, yo parto de las metas de aprendizaje, pero antes de pensar las actividades, yo me pregunto cómo voy a evaluar que adquirieron esas metas de aprendizaje mis alumnos. Y cuando yo entendí cómo es que voy a evaluar esas metas de aprendizajes, recién ahí pienso cuáles son las actividades que me van a permitir motorizar eso para lograr ese resultado. De hecho, le vamos a pedir aquí, en este mismo informe, explica cada concepto involucrado desde la mirada de los principales trabajos académicos sobre educación. Entonces, aquí, académicos, siempre es importante, mientras menos errores de ortografía tenga el prompt, esto que estoy escribiendo yo aquí es el prompt,
Mejor porque menos confusa, menos ambigua va a ser la instrucción para la inteligencia artificial. Entonces está aquí, activado este investigar a fondo. Si yo tuviese que investigar todo esto, consultando las distintas fuentes que hay en Internet, seguramente me llevaría un buen trabajo a mí. Pero ahora se lo vamos a pedir a la inteligencia artificial. Le doy la orden de que lo ejecute. Lo estamos haciendo en vivo esto. Y fíjese que primero me hace una pregunta. Dice, para realizar una investigación detallada sobre la adopción de la inteligencia artificial y, bueno, y todo lo que yo le dije, ¿te interesa en comparación con alguna región específica, por ejemplo, Europa, Norteamérica, Asia o un enfoque global? ¿Quieres que se entre en algún nivel educativo particular, primaria, secundaria? Bueno, me hace preguntas para poder guiarse más. Le vamos a pedir que lo haga en comparación con alguna región específica, le vamos a pedir comparado con Europa y para todos los niveles educativos. ¿Sí? Entonces, de paso, nos va a quedar aquí un informe, si es que logra hacerlo, y le damos ahora la orden de que lo ejecute. A ver, para que ustedes vean qué pasa. Fíjense, ahí me dice, voy a investigar cómo los docentes de Latinoamérica están adoptando la inteligencia artificial en comparación con Europa, con un enfoque en metodologías activas y la planificación, y la planificación de secuencias didácticas en retrospectiva. ¿Ven? Pone aquí, está iniciando la investigación y ahora va a empezar a consultar fuentes en Internet y a medida que las va consultando, no solo que las consulta, va a utilizar su poderoso cerebro, que es el cerebro más grande que hay de inteligencia artificial hoy en día en el mundo, para analizar eso, interpretarlo y ver qué nuevas búsquedas tiene que hacer con relación a eso. Esto seguramente le va a llevar varios minutos, por eso nosotros hemos hecho el pedido ahora y lo vamos a dejar que vaya trabajando, cada tanto vamos a venir a ver cómo avanza, mientras nosotros seguimos trabajando en nuestra propia tarea. Y de hecho, fíjense, como ahora yo, un docente que necesito hacer una investigación, puedo tener alguien que me ayude, puedo tener un agente que me esté asistiendo en mi tarea mientras yo voy haciendo otras cosas, ¿sí? Bueno, aquí lo vamos dejando a la inteligencia artificial que trabaje. A ver, fíjense aquí al lado, ya ha empezado a investigar y a documentar lo que está haciendo. ¿Lo ven aquí en la columna de la derecha? Fíjense que aquí tiene actividad y aquí al lado tiene una pestaña donde dice fuentes y son las fuentes que va consultando. Pueden ser decenas de fuentes las que va a consultar, ¿sí? Y aquí en la actividad nos va contando qué es lo que está haciendo. Bueno, ven, aquí va consultando artículos del diario, por ejemplo. Estoy revisando si dice si determinado sitio está haciendo una cosa. Bueno, fíjense cómo se puso a trabajar por nosotros. Algo similar a lo que nosotros haríamos de forma muy rápida, porque esto va operando con la velocidad que una computadora puede acceder a una fuente de Internet, cargarla, asimilarla, reflexionar sobre ella y luego volver a hacer búsquedas. Fíjense que aquí arriba me está poniendo ya que ya va alcanzando a 4 fuentes distintas. Entre ellas veo la UNESCO, otros sitios también de la UNESCO. Bueno, lo vamos a dejar porque esto le va a demorar seguramente varios minutos y volvemos nosotros a nuestro recorrido que estábamos haciendo. Entonces, estábamos diciendo que en este 2025 llega la inteligencia agencial al mundo, de hecho ya hemos dejado a una que trabaje aquí por nosotros, y a las metodologías activas en educación, o al menos ese es el enfoque, el abordaje que nosotros le vamos a hacer en este momento. Vamos a ser docentes que vamos a estar inmersos en un ecosistema de aprendizaje agencial. De esto ya estuvimos hablando en el seminario pasado aquí del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial. Y aquí aparece una metáfora muy interesante. ¿Cómo es que tengo que actuar yo o relacionarme yo, docente, con la inteligencia artificial? Y especialistas como Reciale,
como Ríos, plantean esta metáfora tan acertada de el uso reflexivo de la inteligencia artificial. No es que yo le pida algo a la inteligencia artificial y lo tomo así sin más como ella me lo brinda, sino que aparece la metáfora del vals. ¿De qué se trata esta metáfora del vals? Que cuando yo interactúo con la inteligencia artificial, estoy como en una danza de vals. ¿Se imaginan? ¿Recuerdan cómo es el baile de un vals? ¿No? Que un paso que va y otro que viene, hacemos un paso para el costado y otro que viene. Yo no soy buen bailarín para nada, pero esa es la gracia con la que interactuamos con la otra persona, con la pareja de baile. Bien, con la inteligencia artificial hacemos lo mismo. Por eso, en el uso reflexivo de la inteligencia artificial, aparece esta danza del vals con ella. ¿Por qué? ¿Por qué aparece eso? Porque en la metáfora del vals, ¿cómo la interpretamos? Le hacemos un pedido a la inteligencia artificial y ella nos da un resultado, nos sugiere algo, nos da una respuesta. Pero la idea aquí es que nosotros no la tomemos así como está, sino que lo que hacemos es la evaluamos de manera reflexiva, utilizando todo nuestro soporte pedagógico y le hacemos una devolución para que nos haga ajustes, si es que corresponde hacerlo. Y refinamos la pregunta o le pedimos que modifique tal cosa si es que no me sirve, no me gusta o si no va por donde yo quiero. En ese ir y venir, en esta cadencia del baile, del vals, la inteligencia artificial toma esto que yo le digo, esta retroalimentación, vuelve a elaborar la sugerencia, la respuesta y me la vuelve a dar y entonces bailando volvemos a retroceder y así se va repitiendo este ciclo como si de un baile de vals se tratara. Esto que lo estamos tomando como un juego de palabras es en realidad muy importante porque habla de que los docentes nos ponemos nuestra mejor gala para interactuar con la inteligencia artificial en este uso reflexivo de lo que ella nos brinda. Y esto es importante porque desde el ejemplo nuestros estudiantes deben ver cómo nosotros adoptamos la inteligencia artificial. La adoptamos desde el uso reflexivo, desde esto, es decir, no tomo todo lo que me da la inteligencia artificial y es palabra santa y así como me lo da, lo tengo que aplicar. No, tengo que utilizar mi criterio, por eso los docentes, los ciudadanos, los estudiantes, tenemos que saber cada vez más, no cada vez menos ahora que llega la inteligencia artificial, cada vez tenemos que saber más, ser más competentes para tener el mejor criterio para poder adoptar lo que la inteligencia artificial nos da y utilizarlo con pertinencia o pedirle que lo mejore, lo corrija, si es que eso no sucede. ¿Sí? Entonces, de este baile de vals, donde están los videojuegos, que ya hemos hablado de ellos, que son parte de las metodologías activas con inteligencia artificial, aparece también en esta relación con la IA, cómo me comunico yo con ella. Y hoy en día que lo hacemos de manera escrita, a través de estos chats, de este formato de chat, sigue siendo válido todavía la técnica de escribir un buen prompt. Recordamos que prompt es la orden o la pregunta o lo que yo le escribo a la inteligencia artificial. Esto que les voy a dar es lo que plantean los especialistas y las propias tecnológicas que desarrollan la inteligencia artificial, pero además lo voy a hacer en nombre propio porque luego de 2 años de utilizar intensamente la inteligencia artificial, puedo comprobar en primera persona y recomendarles en primera persona esto que les voy a comentar aquí, que probablemente muchos de ustedes ya lo sepan y eso está muy bueno. Cuando yo le escribo un prompt a la inteligencia artificial para que haga algo o me ayude a hacer algo, es importante asignarle un rol. Por ejemplo, si tenemos que hacer que nos ayude o nos dé sugerencias para nuestra secuencia didáctica, puedo decirle, por ejemplo, le asigno un rol, un docente experto en gamificación,
porque no es la misma la respuesta que me va a dar de manera general si yo le hago una pregunta después, a que si yo ya le asigné ese rol, es decir, me va a estar respondiendo como si fuese esa persona, ese profesional. Puede ser un solo rol, o muchas veces yo le digo roles como actúa como un experto en comunicación con especialidad en tal tema, experimentado en tal otro, y así para que sea como si fuese un equipo interdisciplinario el que me responde, un equipo interdisciplinario que pueda aportar todos sus saberes y sus competencias para darme el mejor resultado. Entonces, lo primero en el prompt responde como, en este caso, como un docente experto en gamificación. Hay que darle contexto, porque si no le damos contexto, la inteligencia artificial va a responder y ella va a suponer el contexto, y a veces ese contexto puede no ser el adecuado, el que focalice en lo que nosotros necesitamos. Entonces, aquí como ejemplo, enseñas a estudiantes de secundaria usando juegos educativos, ¿sí? Entonces, eres un docente experto en gamificación, pero no un docente de universitario, no un docente de nivel inicial, sino que eres un docente de secundaria. ¿Está la pizarra quizás que se está escribiendo? No sé, Daniel, si se puede borrar, por favor. Bien, entonces le aplicamos este contexto para que el resultado sea más pertinente y más rico. Luego, además del rol y el contexto, ahí le damos ya lo que sería la orden o la pregunta, indicándola con la menor ambigüedad posible y con claridad. Por ejemplo, explica cómo diseñar un reto en un escape room educativo, ¿sí? Y también el formato de salida. Define el tipo de respuesta esperada. Ejemplo, dame 3 pasos concretos. Para que cuando me dé la respuesta esté en el formato que yo necesito. Puede ser una tabla, puede ser un texto breve, o puede ser un texto largo o muy detallado. Y aquí viene ahora un truco muy interesante que realmente funciona, lo he probado en primera persona, y es pedirle que dé un razonamiento, que haga un razonamiento paso a paso antes de responder. Es decir, antes de que me dé la respuesta de lo que yo le pregunto, le puedo decir algo como esto, usando estas mismas palabras. Antes de responder, razona paso a paso lo que te pido y el propósito de la producción para lograr lo que sea que ustedes quieren lograr. ¿Por qué? ¿Qué voy a conseguir con esto? La inteligencia artificial, antes de responderme lo que yo le pregunté, se va a poner a reflexionar ella. Bueno, me está pidiendo que haga tal cosa. Tengo que tener en cuenta esto, tengo que tener en cuenta esto otro. Además debo ver, es decir, todo ese proceso de razonamiento que hace antes de darme la producción, logra que la calidad de esa producción final sea mucho mejor que si yo no le hubiese puesto este pedido aquí del razonamiento paso a paso. Así que se los dejo como un tip que probablemente muchos de ustedes lo conozcan y que efectivamente funciona y que efectivamente logra una mejor calidad de las respuestas en la inteligencia artificial. Y aquí llegamos entonces a la plataforma Movit, que ahora vamos a ver cómo aprovecharla para generar estas actividades de metodologías activas con la particularidad de los videojuegos y también cómo aprovecharla con la inteligencia artificial. Pero vamos a hacer un pequeño alto para ver cómo está avanzando. Fíjense, el agente que habíamos dejado hace unos momentos atrás, eh, trabajando para investigar cómo los docentes en Latinoamérica están adoptando la inteligencia artificial en comparación con Europa. Fíjense aquí cómo está el resultado que está generando. Fíjense que aquí, si nos fijamos, ha consultado ya 27 fuentes distintas, ¿sí? Que ella ha ido entendiendo a medida que avanzaba en la investigación que necesitaba consultar para generar el resultado. Y aquí en la barra de progreso todavía no ha llegado al final y ya hace algunos minutos, ¿no?, que está trabajando. Fíjense todo el trabajo que me ahorra. Obviamente después tenemos nosotros que ver el resultado de lo que me da, que sea pertinente, que sea correcto,
pero ya es un muy buen punto de partida. Y por las evaluaciones que está comentando la gente que la viene probando, los resultados que da son muy, muy buenos. Son para tenerlos en cuenta porque son muy, muy buenos. Bien, pasamos a la plataforma móvil, que este es el proyecto que venimos desarrollando. Daniel, no sé si estás allí oyendo, si pudiéramos ver de borrar la pantalla de la pizarra de Zoom. Ya, un favorcito, les voy a pedir a los que nos acompañan si pueden encender sus cámaras, un favor. Por favor, les pido, los que nos están acompañando en vivo. ¿Es posible que un momentito puedan encender sus cámaras? Por favor, les pido. A ver, si puede dejar de compartir, maestro, y vuelva a compartir usted. Deje, por favor, le pido, maestro. Sí, claro. Sí. Y ahora Aquí está. sí, vuelva a compartir, maestro. Vuelva a compartir. Muy bien. Yo le voy a agradecer, maestro. Muy Ahora bien. sí estamos perfectos, maestro. Y Muchas gracias. puede continuar usted con la ponencia, maestro. Muy bien. Entonces, retomando, analizamos en la primera parte de la charla, el trayecto hasta aquí, cómo los docentes venimos evolucionando a lo largo de los siglos de educación para llegar a lo que son la aplicación de recursos educativos como los videojuegos y las metodologías activas, partiendo desde aquel origen de solamente hablar a la llegada de la inteligencia artificial, a la llegada de la inteligencia artificial agencial, a este concepto que plantean los expertos en educación de la metáfora del vals para interactuar con la inteligencia artificial desde el punto de vista reflexivo, es decir, lo que la inteligencia artificial me brinda, lo analizo, veo si es pertinente desde mi propia contexto pedagógico y en la estructura que tiene un prompt para lograr mejores resultados, que lo mencionábamos recién, que es asignarle un rol, darle el contexto, darle la orden, pedirle el formato con el que quiero la salida, y este truco de decirle que antes de producir el resultado, haga un razonamiento paso a paso para lograr lo que sea que quiero lograr. Entonces, hasta aquí llegamos. Y además estuvimos pasando por la inteligencia artificial como agente, que a ver, aquí parece que ya ha generado el resultado. Y fíjense, esto es en ChatGPT, la nueva posibilidad que tiene de hacer una investigación profunda, y aquí ha generado el documento ya, adopción de la IA en la docencia Latinoamérica versus Europa, que, reitero, el valor de este documento no es una simple búsqueda de Internet, fue un agente de inteligencia artificial utilizando el cerebro, el motor, el modelo de lenguaje más poderoso que existe hoy en día, que es O3 de ChatGPT. Esto lo estoy diciendo a finales de febrero del 2025, hacemos la aclaración, ¿sí? Donde en su trabajo, que duró varios minutos, porque estuvo zambulléndose en la web reiteradas veces, fíjense, este es todo el documento que generó. Después, en todo caso, si quieren, a través del Instituto Peruano lo podemos compartir. Lo vamos a tomar siempre con pinzas porque lo generó una inteligencia artificial, aunque es la inteligencia artificial, les digo, de más calidad. Y fíjense todos los títulos que ha puesto, y todo esto basado en fuentes, porque fíjense que aquí cada tanto aparece la fuente, en este caso la UNESCO, ¿sí? Entonces, una investigación que a mí me hubiese demorado quizás días, sin exagerar, aquí la inteligencia artificial la ha hecho en algunos minutos, ¿sí? Incluso con ejemplos. Y ha consultado, tengo aquí al costado en la columna de la derecha, 27 fuentes para generar este resultado, donde además la inteligencia artificial tiene criterios para discernir qué tipo de fuentes consulta. Siempre va a propender a que sean fuentes fiables, como organismos reconocidos, sitios reconocidos, medios de prensa acreditados, porque sabemos que la web está llena de mucha basura, pero la inteligencia artificial
tiene cierta experiencia y entendimiento y competencias que también tenemos que tenerlas nosotros, las personas, para discernir de qué fuentes tomamos los datos y la información. Entonces, esto es un verdadero agente de inteligencia artificial que ya hoy en el 2025 los seres humanos, no solamente los docentes, los profesionales y el ciudadano de calle, ya tenemos a disposición y que nos van a transformar la vida en muchas maneras, porque hoy en día está la posibilidad de hacer una investigación muy exhaustiva sobre algún tema que necesitamos y generar conocimiento, generar información valiosa a partir de esa información. Entonces, creo que fue en el seminario anterior de aquí del Instituto de Inteligencia Artificial Peruano, que hablábamos de la llegada de los agentes, y ahora aquí en este otro ya estamos probando, de hecho ya hemos utilizado uno aquí en vivo y en directo. Volvemos a Movit. Permítanme presentarles este proyecto que desarrollamos con Gerardo Bertea. Es una herramienta que les permite a los docentes de manera muy sencilla generar videojuegos o recursos interactivos para aplicarlos en el aula. Cuentan con diferentes mecánicas. Mecánicas le llamamos a distintos juegos que ustedes pueden aplicar en su clase y cada uno tiene su valor pedagógico, donde ustedes son los que van a determinar con su criterio cuál es lo que les, o cuáles son los que les convienen aplicar para el aula, ¿sí? O para qué momento del aula o para qué momento. ¿Cómo pueden utilizar Movit? Bien, si no tienen una cuenta, buscan el botón de registrarse y registrarse les toma apenas un minuto, es completar un típico formulario de Internet. Y una vez que están, que se han registrado, yo no voy a hacer el registro porque ya tengo la cuenta, pero como les digo, es un proceso muy sencillo. Inician sesión. En mi caso voy a poner mi cuenta. De paso, pueden ver mi correo de Movit, por si alguien necesita, tiene alguna inquietud, puede escribirme con mucho gusto. Si es algo que esté a nuestro alcance, se lo vamos a responder, ¿sí? Ponen, como en cualquier sitio, el correo y la contraseña con el que se han registrado. Ingresan y aquí estamos en lo que es la plataforma Movit. Una plataforma que, gracias a ustedes, ha tenido mucho crecimiento. Fíjense que ya se han creado más de 350.000 juegos, se utilizan en más de 25 países, ya hay más de 100.000 estudiantes que han sido motivados con los juegos de Movit, y tiene una comunidad de ustedes, los docentes, que la difunden, que generan capacitaciones y tutoriales, que nos honran con su apoyo y la hacen crecer, porque de hecho este es un proyecto también de ustedes. El éxito de Movit es el éxito que le han impreso ustedes, y en particular desde la pandemia, que como les contaba, la han adoptado masivamente. Bien, la plataforma Movit, si se fijan en la barra de tarea superior, van a encontrar que está organizada en unas secciones donde tienen el botón de crear, donde es que pueden crear un juego. Tienen la sección de mis juegos. Si yo le doy clic ahí, ¿qué es lo que va a aparecer ahí? Ahí van a aparecer los juegos que yo he creado. En mi caso, bueno, obviamente ya he creado muchos, 188, aunque hay algunos docentes que la usan, que me ganan en esa cantidad. No soy yo el que tiene el récord de juegos creados, ¿sí? Tienen un botón que se llama Jugar, que los lleva al portal de juegos. Piensen como si fuese YouTube o Netflix, que encontramos videos o que encontramos películas, series documentales. Aquí en el portal de Movit lo que encontramos son los juegos que ustedes, la comunidad, han hecho, que los hacen para su clase, para su aula, pero que quedan compartidos para el resto de la comunidad, porque puede haber otro docente que de repente lo necesite, ¿sí? Y el botón de crear, que ya mismo vamos a crear un par de juegos. Pero ¿cómo son los juegos en móvil? Voy a mostrarles algunos, por si todavía no los han visto en acción. Cada juego tiene un numerito
nosotros le llamamos pin, en este caso el 96, y ustedes pueden ponerlo para buscar el juego rápidamente. Por ejemplo, si yo soy un docente de educación tecnológica, como es mi caso, mañana tengo que ir a la escuela, tengo uno de los primeros días de clase y quiero llevar un juego para motivar a mis estudiantes, para presentarme. Entonces yo genero el juego y les llevo luego el numerito para que ellos puedan entrar desde su celular, porque algo que no les dije es que Movit funciona tanto en la computadora, como estoy haciendo ahora, como en el teléfono celular. Entonces yo puedo escribir en el pizarrón el numerito del PIN, mis estudiantes entran a Movit y ellos ven el numerito y con ese numerito abren el juego. En este caso, el juego que les voy a presentar es el tradicional juego de la OCA, que aquí en Movit lo hemos transformado para hacer un juego educativo. Y en este caso lo hicimos con temática de fútbol para que sea una cuestión universal, pero podría ser con el contenido educativo de su materia. Fíjense que cuando arranca me da dos modalidades para jugar. En el clásico juego de trivia tipo el preguntados o en el juego de la OCA. Vamos a darle el juego de la OCA para que ustedes vean. ¿Cómo lo sé llevar en mi clase yo? Los organizo, por ejemplo, en 4 equipos. Si tengo un curso de 20, los organizo en 4 equipos de 5 estudiantes. Le damos clic a 4. Cada equipo se le puede poner un nombre. Ahí ya hay una primera cuestión pedagógica y didáctica. Los equipos tienen que decidir entre ellos un nombre. Y a veces esto puede ser un desafío para los chicos, ¿sí? Es decir, trabajamos un montón de competencias accesorias más allá de las competencias digitales y las del conocimiento propio de cada currículo, ¿sí? Cada equipo tiene un colorcito de bandera. Aquí nosotros les vamos a dejar los nombres por defecto. Y supongamos que estuviésemos jugando aquí con estos 4 equipos, le damos play. ¿Cómo es el juego de la OCA? Hay un recorrido, los equipos, fíjense que están aquí en la partida, y tienen que llegar al final del recorrido. En este caso, como estamos en un universo de fútbol, cuando llegan al final del recorrido es cuando gana el equipo, ¿sí? Automáticamente el juego sortea qué equipo arranca. Fíjense que es el Team 2 el que arranca. Le damos clic a la pantalla, aparece una ruleta. Todo esto ya está resuelto en Movit. Ustedes no tienen que programar nada. Simplemente tienen que cargar las preguntas que van a aparecer en su juego. A este equipo le tocó 3. Le doy clic al botón. Y fíjense cómo sola, yo no estoy tocando nada, la banderita avanza hasta la posición 3. Pero aquí viene lo interesante y lo educativo. Aquí podría estar la pregunta de su materia, ¿sí? En este caso es una pregunta de fútbol y dice, ¿desde qué año un equipo suma 3 puntos por victoria en la clasificación a la segunda ronda de un mundial de fútbol? Bien, ¿sabremos esa respuesta? Podría haber sido una pregunta de matemática, por ejemplo, si estamos trabajando las tablas de multiplicar, ¿cuánto es 3 por 5? Y aquí están las distintas opciones. Tenemos un tiempo límite para responder y fíjense arriba lo que me dice, que si el equipo responde bien, ven que hay un numerito 2 que tiene un color verde, eso significa que si el equipo responde bien, su banderita va a avanzar 2 lugares más, mientras que si responde mal, va a retroceder un lugar. Entonces supongamos que nuestro equipo dice que la respuesta de esto es 1986. Le damos clic y a ver qué pasa. ¿Será esa la respuesta? No. El juego me enseña, me da retroalimentación, me dice que es desde 1994, y fíjense que aquí la banderita retrocedió. Y ahora le damos el turno al próximo equipo. Si ustedes llevan este juego al aula, lo digo por experiencia propia porque todos los años lo implemento en mi clase, es una conmoción de las buenas, de las positivas en el aula, porque se entusiasman tanto para jugar, todos quieren participar, aún aquellos estudiantes que suelen ser más reacios a involucrarse en la clase, aún ellos quieren participar. De hecho, gritan tanto que a veces viene la directora a la aula de mi clase no a retarme, pero a preguntar qué pasa que están gritando tanto. Bien, y así seguimos con la dinámica, donde ahora aparece otra pregunta que, insisto, aquí lo estamos haciendo con estas del Mundial de Fútbol, pero ustedes pueden cargarle este tipo de preguntas con su contenido educativo. Dice, ¿en qué año se realizó el primer Mundial de Fútbol? Bueno, supongamos que el equipo conoce la respuesta correcta y dice en 1930. Fíjense que en este caso, si acierta, va a tener un premio de ganar, de avanzar 3 lugares
extras, ¿sí? Entonces, le damos que la respuesta es 1930 y efectivamente ese fue el año del primer Mundial de Fútbol. Y fíjense cómo la banderita roja llegó hasta la posición 4. Y así se va desarrollando la dinámica del juego, donde en este juego de la OCA no cuenta solamente el azar, porque tenemos la ruleta, sino que aquí el conocimiento, saber, tiene premio. Tiene premio. Entonces, de esta manera, el equipo que mejor responda es el que va a avanzar con menos tropiezo a lo largo del recorrido y va a llegar a la meta. Por supuesto que el juego tiene todos los trucos de calibración, de gamificación, porque cuando llegar al final, empieza a ser más dificultoso y eso le da posibilidad a los que vienen más retrasados para que sigan teniendo incentivos. Los animo a que lo prueben. Crear un juego de estos en móvil demora apenas 5 o 10 minutos, o incluso con inteligencia artificial ahora se puede hacer más rápido, y eso es lo mismo que les voy a mostrar ahora. Vamos a crear un juego, y para eso le di clic aquí en el botón de crear de móvil, y aquí tenemos nuestro repertorio de juegos, ¿sí? Donde les vamos presentando cada uno de los juegos que tenemos, de las mecánicas. Cada una de estas mecánicas tienen, según nuestro entender, y aceptamos sugerencias de ustedes, les explicamos cómo es que se juega, para que sepan de qué se trata, qué necesitan para crear cada uno de los juegos. Por ejemplo, en este del Runner 3D, que ya lo vamos a ver, dice, prepara un conjunto de preguntas y respuestas sobre tu tema de enseñanza para poder después aplicarlo en un recorrido similar a lo que veíamos ahí con el juego de la OCA. Este es un juego de trivias, pero hecho en 3D. Tenemos los clásicos juegos de trivia al estilo del preguntado, el duchazo, que es el juego del ahorcado, y que en móvil lo hemos rebautizado como duchazo porque lamentablemente existe la problemática del suicidio, y una profesora nos señaló una vez, oh, el juego del ahorcado, qué fea esa palabra, teniendo en cuenta los suicidios que no escapan a las escuelas. Entonces nosotros pensamos, para no tener esa imagen tan macabra del juego del ahorcado, hicimos el mismo juego pero duchazo, es decir, en vez de ser una horca, ya lo vamos a ver, es un duchazo con una ducha de agua, ¿sí? El juego de la oca, que es el que veíamos recién, juegos de tarjetas de memoria y otras posibilidades. Pueden hacer historietas digitales. Tengo yo compañeros de mi colegio que en algún momento han generado historietas para graficar situaciones y de esa manera poder trabajar ese tipo de competencias con sus estudiantes. Los juegos de escape room, que para mi gusto personal son los más poderosos a nivel educativo, y que cuando he llevado yo este tipo de propuestas al aula, realmente son una explosión de entusiasmo y de dedicación, y de que nuestros estudiantes se compenetran, porque en un juego de escape room lo que hacemos es proponerle una serie de desafíos que pueden combinar las cosas más diversas y creativas que a ustedes se les ocurran. Por ejemplo, decirle, la clave que abre el candado del escape room es el número de la sílaba tónica de la palabra tal multiplicada por tal otra cosa, y así nuestros estudiantes tienen que empezar a decir, pero ¿qué es lo que es una sílaba tónica? Y cuando multiplican tienen que saber la tabla de multiplicar. De hecho, el juego del escape room permite utilizar el teléfono celular o la computadora, lo que sea, como un instrumento del juego, pero que los lleva de nuevo a la carpeta, porque muchas veces para resolver los desafíos lo que tienen que hacer es dejar la máquina, dejar el teléfono e irse a la carpeta o ponerse a investigar algo para poder hacer la solución del desafío. De hecho, hablar de los escape room implicaría una clase como esta, solo hablar de este juego, pero es uno de los más poderosos. Bien, y otras posibilidades que tenemos en móvil, ¿sí? Vamos a ir con algunas de las más sencillas por cuestiones aquí del tiempo. Por ejemplo, el juego del duchazo, que les mostraba recién. Vamos a ver qué rápido que es crear un juego del duchazo. En mi caso soy docente de educación tecnológica, elijo el juego del duchazo y supongamos que quiero hacer un juego sobre las energías, ¿sí? Elijo alguna de las plantillas para hacer que se sumerjan en algún mundo. Recién nos sumergimos en el mundo de
lo de futbolístico, porque la plantilla que teníamos en el juego de la Oca era sobre esa temática. Aquí vamos a elegir a ver esta colorida propia de los juegos arcade, ¿sí? La plantilla Candy. Y aquí, una vez que la elegí, fíjense que aquí tengo toda una descripción de cómo es que se ve esta plantilla, qué universo y narrativa propone, sugerencias de para qué tipo de juegos podría utilizarla, y aquí la tengo cómo se ve, ¿ven? Aquí estamos viendo el gameplay. Fíjense que en vez de haber una horca, hay una ducha, ¿sí? Y cuando los estudiantes no aciertan la palabra del ahorcado, en vez de ahorcarse, lo que aparece es un duchazo al muñequito que tenemos aquí. Pero bueno, vamos a crear este juego de manera muy rápida para que vean lo simple y lo ágil que es crear esto. Le voy siguiendo el asistente que tiene, que es muy intuitivo. Le voy dando clic en los botones para avanzar. Y aquí lo que tengo que hacer es escribir cuáles son las palabras o frases que yo quiero que mis estudiantes descubran a través del juego. Por ejemplo, si estoy haciendo un juego sobre energías, puedo ponerle la palabra cinética, ¿sí? Esa es la palabra que quiero que descubran. Podría aquí ponerle una imagen que represente a eso. Aquí no la vamos a poner, simplemente vamos a darle guardar esta tarjeta de juego y le vamos a agregar otra más. Por ejemplo, pusimos la energía cinética, le vamos a poner la energía solar, ¿sí? Fíjense, ya le cargué 2 palabras a mi juego y ya se está construyendo. Esperamos unos segundos. Aquí me pide el nombre que va a tener mi juego y le vamos a poner energías. Después aquí yo puedo ponerle, si es, en mi caso sería un juego de tecnología, ¿sí? Puedo ponerle el nivel y otro tipo de cosas, pero fíjense, recién lo empecé a hacer, le pongo publicar juego y ahora el sistema lo está construyendo automáticamente. Aquí yo no he tenido que saber de programación, de computadoras ni nada, el juego ya está listo y aquí estoy viendo en mis juegos el juego que yo creé, que es este que acabo de hacer recién, que se llama Energías. Le doy clic para verlo, aquí en jugar, y me lo está mostrando. Permítanme que baje un poco la pantalla y fíjense que aquí tengo la ficha técnica del juego, que me dice toda la información del juego, por ejemplo, cuándo fue creado, todo lo demás, qué tipo de juego es, el juego de duchazo, pero esto es lo que quiero mostrarles en particular. Si le doy clic a este botón, el de compartir, me da todas las posibilidades que yo tengo para compartir este juego con mis estudiantes. Yo hice el juego, pero ahora ¿cómo se lo hago llegar a mis estudiantes o cómo se los presento? Bueno, aquí tienen un QR, aquí tienen el numerito del PIN, aquí tienen los botones para poder compartirlo en las redes sociales. Pueden también copiar el enlace, este enlace para mandárselo, por ejemplo, por WhatsApp, por correo electrónico, o para ponerlo, por ejemplo, en el aula de Classroom. Pueden decirle a los estudiantes, te propongo que utilices este juego, aquí tienes el enlace. Bueno, todas las posibilidades propias de un recurso en Internet las tienen aquí. El año pasado, en mi materia de educación tecnológica, hicimos un par de juegos aquí con Movit para llevarlo a la Feria de Ciencia. En un stand de la Feria de Ciencia, nuestros estudiantes presentaron sus videojuegos donde invitaban a jugar al público que asistía a la Feria de Ciencia. Piensen ustedes en las posibilidades que brindan este tipo de recursos. Hoy en día la tecnología son fantásticas y muy cómodas para nosotros, los docentes, que a veces no tenemos mucho tiempo y necesitamos cosas creativas y que sean llamativas, ¿no? Bueno, pero ustedes lo que quieren es verlo en acción, el juego que hicimos recién. Le damos clic en jugar y aquí está el juego con nuestra plantilla. Le damos clic. Este juego tiene un solo nivel, podríamos hacer un juego que tenga muchos niveles. Le damos jugar y en este caso, fíjense que aquí está la palabra y yo al ir poniéndole las distintas letras que hacen al juego, a ver, yo me equivoqué cuando lo creé, cometí un error. Aquí arriba tenía que decir energías, le puse la palabra de la otra energía, por eso me aparece solar.
Pero ese fue un error mío al crearlo. Pero eso no importa porque puedo ir y editarlo. Lo importante es que aquí tienen que adivinar la palabra y fíjense que si yo voy errando las letras, que en este caso, ¿cómo lo presentaría en el aula? Yo suelo poner el televisor, o pueden poner el proyector, o pueden jugarlo los estudiantes en sus propios móviles, ¿no? Ellos tienen que intentar adivinar la palabra. Fíjense que si no aciertan la palabra, se va dibujando el muñequito, pero como les decía, en vez de haber un ahorcado, a ver, vamos a poner para que, fíjense que lo que aparece es una ducha, ¿sí? Y sí me muestra cuál era la palabra correcta, ¿sí? Cinética. ¿Cómo he utilizado? Les brindo estos ejemplos de mi experiencia propia porque por ahí sirve a ustedes para inspirarlos. En nuestro colegio varias veces hicimos las actividades relacionadas a la seguridad en redes sociales, las problemáticas, por ejemplo, de las distintas redes sociales con las que se encuentran los adolescentes, como el grooming, el bullying, el phishing y todo eso. Bueno, esas palabras en un juego del ahorcado las habíamos puesto aquí y ellos tenían que descubrirlas. Y cuando las descubrían les quedaba la inquietud de saber a qué se referían esas palabras que ellos habían adivinado. Entonces, de esa manera, el juego servía como un disparador de la clase, ¿sí? Bueno, aquí en este juego del ahorcado tenemos también un panel de estadísticas donde podemos ver que de una sola palabra que había, no acertamos ninguna, nos equivocamos en una, por lo tanto tuvimos 0% la puntuación. Así de fácil y sencillo es hoy en día crear recursos para nuestros estudiantes. La plataforma móvil obviamente no es la excepción. Vamos a ir ahora a crear otro tipo de juego para que ustedes vean las distintas posibilidades, pero todos se basan en la misma premisa. Yo tengo el objetivo, el propósito que quiero. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esto que nos proponen los grandes pensadores de la educación, como Recial o Ríos de la secuencia didáctica, plantearla desde la retrospectiva, es decir, cuáles son las metas de aprendizaje que quiero alcanzar, cómo voy a evaluar que se alcanzaron esas metas de aprendizaje y qué actividades van a vehiculizar eso que yo quiero lograr, teniendo como opciones este tipo de recursos de metodologías activas, en este caso, videojuegos. Vamos a ver ahora uno para crearlo con inteligencia artificial, porque Movit está incorporando ahora inteligencia artificial. Y en el caso de que ustedes necesitaran hacer una producción rápida para utilizar con sus alumnos o para explorar qué tan bien la inteligencia artificial puede generar conocimiento, vamos a generar un juego, un runner 3D. Este es un juego de trivias como el preguntado, pero con una vuelta de tuerca. Para crearlo con inteligencia artificial, simplemente le doy clic aquí en el botón, y aquí en el prompt lo vamos a hacer muy sencillo, porque este no es un prompt conversacional, sino que simplemente es un prompt de especificación de lo que yo necesito. Imaginemos que soy una docente de matemática, o en mi caso también de tecnológica, donde mis estudiantes no tienen tan afianzadas las tablas de multiplicar. Entonces yo quiero que las practiquen, ¿sí? Entonces puedo decirle, quiero un juego sobre las tablas de multiplicar para estudiantes de 12 años. Le voy a poner que sería el caso de mis estudiantes, ¿sí? Bien. Entonces, quiero un juego sobre las tablas de multiplicar para estudiantes de 12 años. Le doy clic a generar juego con IA, espero unos segundos y si todo funciona bien, la inteligencia artificial está interpretando lo que yo le pedí, construyendo los conocimientos que va a tener el juego, que luego es lo que va a proponer. Y fíjense, el juego ya está. Y aquí están las preguntas sobre las tablas de multiplicar. ¿Ven? Entonces, ¿cuánto es 7 por 8? La respuesta correcta es 56. Y las otras opciones alternativas que son erróneas, 54. Y así. ¿Cuánto es 5 por 12? 60. ¿Cuánto es 9 por 6? Fíjense, me ha creado 10 preguntas. Si no, yo hubiese tenido que escribir todo esto como hice recién con el juego del ahorcado. Y ya está listo. Aquí ya tengo el pin para compartirlo. Si ustedes entran en móvil ahora y lo ponen para jugarlo, ya está listo para jugar. Le doy clic para jugar, a ver si todo lo que digo es cierto, aunque puede fallar, ¿sí? Aquí estoy viendo el juego, como lo verían nuestros estudiantes. Le doy clic a jugar ahora
y les muestro cómo se juega este, que es el juego Orgullo que tenemos en Movit, porque es un juego en 3D que combina la acción de un juego real, de hecho imita el gameplay de uno de los juegos más famosos y populares que muchos les gustan a los chicos, que es el Runner, el Princess Runner, pero con una vuelta de tuerca educativa. Bueno, ahora no nos vamos a meter en lo difícil, pero sí decirle que tienen varias posibilidades. Una es jugarlo individual, que es como lo que vamos a hacer ahora, y la otra es es generar una competencia entre nuestros estudiantes, como si fuese una carrera. De nuevo, si jugar un videojuego en el aula es divertido, es desafiante y genera una conmoción, generar una competencia de la sana, de la buena entre ellos, a ver quién llega primero al final de la carrera, es ya una combinación realmente explosiva en el entusiasmo. ¿Cómo se logra eso? Ustedes le ponen que soy docente, generan una partida de juego, le dan esa partida a los que los estudiantes se unen y luego corren todos en competencia en una misma carrera. Nosotros ahora lo vamos a probar en el modo individual. Le doy juego individual y el juego aquí se puede enriquecer con preguntas, además de las tablas de multiplicar, de otro tipo. Por ejemplo, yo le digo, bueno, soy un adolescente de entre 3 y 18 años y quiero, además de las tablas de multiplicar, responder preguntas de, por ejemplo, bandas y artistas. Bien, y aquí tengo el juego. Les voy a mostrar brevemente cómo se juega. Le damos play. Yo comando el muñequito que está corriendo. Para eso tengo los botones que lo puedo servir para un lado y para el otro, o si aprieto la barra espaciadora lo puedo hacer saltar. Lo que tengo que hacer es chocar la tarjeta de la respuesta correcta y no chocar los obstáculos ni tampoco las tarjetas de las respuestas incorrectas, ¿sí? Entonces, también tengo moneditas para juntar en el camino que me van sumando puntos, si ustedes están viendo. ¿Ven cómo voy chocando la tarjeta correcta y así voy avanzando en el juego? A medida que avanzo, el juego va presentando más dificultad, puedo acelerar, y supongamos que yo me equivoco y choco, ¡ay! ¡Ay! Volví a chocar. Bueno, la idea es no chocar ni los obstáculos ni las respuestas incorrectas, y sí chocar la tarjeta de la respuesta correcta. Ahora me voy a ocupar de avanzar para mostrarles cómo intervienen las preguntas. Aquí aparecen, ¿ven? ¿Se acuerdan que hicimos el juego que lo hizo la inteligencia artificial con las preguntas, en este caso para practicar las tablas de multiplicar? ¿Cuánto es 7 por 8? A ver, ¿será 58? ¡Ay, no! Bueno, si soy estudiante, yo ya sé que 58 no era. Avanzo, si me equivoco, me vuelvo a presentar la tanda de respuestas. ¿Será 56, 7 por 8? Sí, bravo. Y entonces avanzo. Bueno, aquí me preguntan, ¿qué banda canta Believer? No tengo, la verdad, idea. Capaz que mis estudiantes lo sepan. ¿Cuál será? A ver. Ah, esa no era. Ay, me queda. Fíjense que aquí al costado tengo Panic at the Disco. Ay, y me queda solo un 5%. Ay, no. Me van a matar ahí está, me van a matar las preguntas de cultura general. Bueno, esa es la idea. Lo estoy jugando y la verdad que me quedé con la sangre en el ojo, como se dijo, como se dice, así que puedo volver a intentarlo. Y esta es la idea. En vez de poner a nuestros estudiantes a estudiar las tablas de multiplicar de una forma repetitiva, tediosa, que no les gusta, que no los motiva, aquí en el juego esa es la idea, que tengamos esa motivación para poder hacerlo. Volvemos aquí entonces a la plataforma móvil y como les estaba explicando, tenemos entonces en el botón crear todo el repertorio de juegos que podemos crear. Tenemos el Runner 3D, que es el que acabamos de hacer recién, y si no, tenemos una versión más sencilla del mismo que jugamos recién, pero que es en verdadero o falso. Las consignas, las premisas que presenta son de verdadero o falso. Y tenemos todas las demás que le mencionaba, cada una con su valor pedagógico. ¿Cuándo se puede aplicar una de estos juegos basados en las metodologías activas? Desde Movit nosotros identificamos 3 momentos. Uno, al inicio de la secuencia didáctica de la clase, el juego sea como un disparador. Como les comentaba recién en el juego del ahorcado, del duchazo,
si aparecen ahí palabras que no necesariamente tienen que conocer nuestros estudiantes, pero que una vez descubiertas a mí me permiten ser el disparador que me va a hacer transitar el recorrido de la secuencia didáctica. Otra instancia donde se pueden aplicar los juegos, que es como la que suena a veces más obvia, es hacia el final de la secuencia didáctica, como cierre. Una vez que hicimos todo el recorrido, puedo presentar un juego para, por ejemplo, evaluar o para probar si aprendieron o cuánto aprendieron, porque tienen que responder las preguntas, o como para afianzar lo que hemos aprendido, pero ahora en formato de juego. Esa sería otra de las alternativas. Y una tercera que nosotros entendemos que es muy poderosa, aunque muy desafiante por ser muy poderosa, es durante la secuencia didáctica que sean nuestros estudiantes los que generen el juego. Está bien que ahora con inteligencia artificial es muy sencillo, pero nosotros podemos irnos a ChatGPT, Gemini o la inteligencia artificial que utilicemos para que ellos investiguen qué contenido le van a poner dentro del juego, cómo se lo van a poner, analicen la pertinencia de eso que generaron. Bueno, una infinidad de abordajes que uno puede hacer desde la inteligencia artificial para que nuestros estudiantes se apropien de todas estas posibilidades, desarrollando las competencias que requerimos para movernos en esta nueva era de las metodologías activas, de la inteligencia artificial, convivir con las inteligencias artificiales para ser nosotros orquestadores de todas estas entidades que van a estar trabajando en conjunto con nosotros y que nuestros estudiantes asimilen por el ejemplo, por las explicaciones también, cómo es la forma de interactuar con todo este mundo. Así que con este recorrido, donde hemos pasado desde cómo ha evolucionado la narrativa de la educación a lo largo de los siglos a conocer la inteligencia artificial agencial que ya ha desembarcado en nuestra civilización, donde aquí tenemos este documento que un agente ha generado para nosotros, investigando exhaustivamente en la red. Conocimos la plataforma Móvil, cómo les permite, si ustedes necesitan generar este tipo de recursos para alguno de los momentos de su secuencia didáctica, de su clase, cómo pueden generar, tienen un repertorio de distintas posibilidades, y cómo hemos generado un juego utilizando la propia inteligencia artificial de Móvil, o si vamos a utilizar herramientas como ChatGPT, hemos visto también la estructura de lo que se habla, lo que se conoce como ingeniería de prompts, para hacer un buen prompt. En esto que es asignarle un rol, lo repasamos rápidamente, darle todo el contexto posible, pedirle la orden de manera clara, concreta, sin ambigüedades, especificarle el formato de salida que quiero, un texto breve, un texto largo, el estilo, el vocabulario, si lo quiero en formato de tabla, y este truco, esta técnica que se ha descubierto, que si uno le pide a la inteligencia artificial que antes de dar el resultado haga un razonamiento paso a paso para entender lo que tiene que hacer y cómo hacerlo, el resultado que genera es mucho más pertinente, mucho más valioso. Y también recordar que en esto, que el uso de la inteligencia artificial es un proceso reflexivo desde nuestro conocimiento, por eso tenemos que saber cada vez más, conocer mucho, y en esta metáfora de la danza de vals, donde interactuamos con ella para afinar o ajustar lo que la inteligencia artificial nos propone. Con este recorrido, con estos juegos compartidos, con este momento, les agradezco su atención. Quedamos desde Móvil a disposición por cualquier inquietud que tengan. Pueden buscarnos en nuestras redes sociales y le agradecemos siempre al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial la invitación por generar estos espacios que tanto nos permiten aprender unos de otros. Muchísimas gracias a todos por su atención. CEO Germán Lanfranco, maravillosa presentación desde un punto de vista didáctico y pedagógico. Recordarles, por favor, los que nos acompañan, suscríbanse al canal de YouTube del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, abreviado CD de Ciudadanía Digital. Inscríbanse. Al mes nosotros tenemos 20 proyectos en todo lo que va a ser el 2025, nuestro tercer año, y ahí ustedes van a tener 3 presentaciones del CEO Germán Lanfranco. Van a encontrar ustedes
este proyecto maravilloso que él desarrolla de los últimos 30 años desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista más del aspecto técnico, y hoy día lo ha hecho desde un punto de vista pedagógico, didáctico para los maestros. Recuerden que los que nos han acompañado en Zoom, de los que se suscribieron vía formulario y en los grupos de WhatsApp que administra el instituto, el video hoy va a estar para poderles enviar a todos y hacer llegar a todos los que se suscribieron y nos acompañan entre los suscritos desde Estados Unidos, Argentina, México, Ecuador, República Dominicana, El Salvador, Panamá, Perú, capital, el interior. Y maestro, siempre una bonita oportunidad aportando no solamente para Argentina, sino para todos en esta parte del mundo. Si entre los presentes alguien tiene una pregunta, una consulta, una duda, de todas maneras, cuando el instituto suba al canal de YouTube el video del maestro, vamos a poner ahí también sus redes sociales, vamos a poner el link de Mobi y algún otro material que nos va a compartir el maestro. ¿Alguna duda, alguna consulta? Por favor, estamos aquí con el maestro desde el hermano país de Argentina. Muy bien, maestro. Entonces, habiéndose cumplido este trabajo maravilloso que usted realiza, vamos a poner en el link, una vez que subimos, la información que usted nos pueda compartir. Quedamos así entonces, CEO Germán Lanfranco. Muchísimas gracias, Daniel, por la invitación y por el apoyo y por generar estos espacios que nos enriquecen a todos. Vamos a dar por clausurado este tercer ciclo 2025 de este octavo seminario internacional que tuvo como título Del pizarrón a la inteligencia artificial, revoluciona tu clase con juegos. Aprende a utilizar Mobi para educar como los expertos. La misma que estuvo a cargo del CEO Germán Lanfranco. Un abrazo muy fuerte, maestro, desde acá de Lima, Perú, y siempre las puertas del instituto están abiertas para usted y también para todos los profesionales que quisieran compartir con nosotros. Todos tienen las puertas abiertas. Vamos a leer aquí, Yaque, excelente presentación, felicitaciones. Nati Rodríguez, muy clara la explicación. Wendy Carbonell, excelente, bendiciones, Germán Lanfranco. Igualmente, el directorio, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, siempre un honor y un privilegio contar con usted, CEO Germán Lanfranco. Un abrazo muy fuerte, maestro. Nos vemos en la próxima. Gracias a todos.